Mi nombre era Lucía, pero el día que cumplí 17 años, dejé de existir. En la comunidad no se celebraban cumpleaños como en el mundo exterior. Esa fecha solo marcaba el momento en que una niña se convertía en algo más o algo menos, dependiendo de cómo se mire. Mamá me despertó antes del amanecer, con los ojos húmedos pero la voz firme, y me dijo que me pusiera el vestido blanco que había estado colgado en mi armario durante meses, esperando como un presagio. La tela era áspera contra mi piel, nada como los vestidos que recordaba de cuando era pequeña, antes de que papá nos trajera a este lugar en medio de las montañas. El espejo de mi habitación había sido cubierto con una sábana negra la noche anterior. Las novias del profeta no necesitan verse a sí mismas, me habían explicado, solo necesitan ser vistas por él. Escuché los cánticos comenzar afuera, voces que conocía desde hace 5 años, voces que alguna vez me parecieron reconfortantes. Ahora sonaban como el zumbido de insectos atrapados en una botella. Mamá trenzó mi cabello en silencio, sus manos temblaban ligeramente, pero cuando intenté mirarla a los ojos, ella apartó la vista. Había otras 4 chicas esperando en la sala principal cuando bajé, todas vestidas de blanco, todas con la mirada fija en el suelo de madera desgastada. Reconocí a 2 de ellas, Sara, que había llegado 6 meses después que nosotros, y Miriam, cuya familia vivía en la cabaña más alejada. Ninguna habló. En la comunidad habíamos aprendido que el silencio era la forma más segura de obediencia. El profeta Elías no siempre se llamó así. Cuando mamá y papá hablaban de él en los primeros días, usaban su nombre real, Marcos. Pero eso fue antes de la revelación, antes de que él dijera haber visto la luz divina en la cima de la montaña más alta. Ahora, pronunciar su antiguo nombre era considerado una blasfemia que podía costarte semanas de purificación en la cabaña de penitencia. La comunidad había crecido en estos 5 años, lo que comenzó como 20 familias buscando una vida más pura, lejos de la corrupción del mundo moderno. Se había convertido en un laberinto de cabañas, reglas estrictas y rituales que nadie cuestionaba, o al menos nadie cuestionaba en voz alta. Por las noches, a veces escuchaba a mamá llorar en su habitación, pero en las mañanas su rostro volvía a ser la máscara perfecta de devoción. Las novias espirituales eran parte de una tradición que el profeta había instaurado hacía 2 años, después de lo que él llamó su segunda revelación. Según sus enseñanzas, las jóvenes que alcanzaban los 17 años debían pasar por una unión sagrada con él, un matrimonio simbólico que supuestamente las purificaba y las preparaba para su verdadero propósito en la comunidad. Mi hermana mayor, Elena, había sido una de las primeras. Nunca volvió a ser la misma después de aquella ceremonia. Los mayores decían que era un honor, que éramos las elegidas, las especiales. Pero yo había visto la forma en que Elena se sobresaltaba cuando alguien se acercaba demasiado rápido, la manera en que había dejado de cantar las canciones que solíamos compartir. Había algo en sus ojos que me recordaba a los animales enjaulados que veíamos cuando aún vivíamos en la ciudad, una quietud forzada que escondía un deseo desesperado de escapar. Por favor, si esta historia te impacta o te hace reflexionar, déjame un comentario compartiendo tus pensamientos. No olvides darle like y suscribirte al canal para más historias que revelan realidades ocultas. Tu apoyo ayuda a que más personas conozcan estas verdades. Todo comenzó de una manera que parecía inocente. Papá había perdido su trabajo en la ciudad y mamá estaba cansada de la violencia en las calles, de las noticias que solo traían desgracias. Cuando el profeta Elías apareció en el parque donde solíamos ir los domingos, hablando de comunidad, de amor, de una vida sin miedos, sus palabras sonaron como la solución que mis padres habían estado buscando. El mundo está enfermo,
decía él con voz suave pero firme. Pero aquí, en las montañas, podemos crear un paraíso, un lugar donde nuestros hijos crezcan sin la contaminación moral de la sociedad moderna. Recuerdo que Elena, que entonces tenía 15 años, estaba fascinada. Yo solo tenía 12 y todavía no entendía por qué teníamos que dejar atrás todo lo que conocíamos. Los primeros meses en la comunidad fueron casi mágicos. Sin teléfonos, sin televisión, sin las distracciones del mundo exterior, aprendimos a apreciar cosas simples: el sonido del río, el trabajo en el huerto, las historias contadas alrededor del fuego. El profeta era amable con todos, especialmente con los niños. Nos enseñaba sobre las estrellas, sobre las plantas medicinales, sobre la importancia de la comunidad. Pero poco a poco, las reglas comenzaron a cambiar. Primero fueron pequeñas cosas. No podíamos leer libros que no hubieran sido aprobados por él. No podíamos hablar con miembros del sexo opuesto sin supervisión. No podíamos cuestionar las enseñanzas. Cada regla venía envuelta en explicaciones espirituales que sonaban razonables cuando las escuchabas por primera vez. Luego llegó la cerca. El profeta dijo que era para protegernos de los intrusos del mundo exterior, pero yo notaba que las familias que intentaban salir para visitar parientes enfrentaban cada vez más obstáculos. Primero era: espera a que termine la temporada de lluvias. Luego, necesitamos que completes tu servicio comunitario, hasta que eventualmente la gente simplemente dejaba de pedir permiso para salir. Mi educación formal se detuvo cuando llegamos. El profeta decía que la educación del gobierno solo servía para lavarnos el cerebro, que él nos enseñaría las verdades reales. Pero sus lecciones cada vez se centraban más en la obediencia, en aceptar nuestro rol designado, en no cuestionar la autoridad divina que él representaba. Elena cumplió 17 un año después de nuestra llegada, justo cuando el profeta anunció la tradición de las novias espirituales. Recuerdo la ceremonia, las velas, los cánticos, la forma en que Elena tuvo que caminar sola hacia la cabaña especial del profeta mientras todos observábamos en silencio. Estuvo ahí 3 días. Cuando salió, ya no era mi hermana. Desde entonces, traté de convencerme de que eso nunca me pasaría a mí, que de alguna manera escaparía antes de cumplir 17. Pero el tiempo en la comunidad pasaba de forma extraña. Los días se mezclaban unos con otros y de repente había crecido. Mi cuerpo había cambiado y mi 17º cumpleaños había llegado como una sentencia inevitable. La sala ceremonial había sido preparada con flores blancas y velas que proyectaban sombras danzantes en las paredes de madera. El olor a incienso era tan denso que me mareaba. O quizás era el miedo lo que hacía que mis piernas temblaran bajo el vestido blanco. Las 5 chicas estábamos alineadas, esperando a que el profeta hiciera su entrada. Cuando finalmente apareció, vestido con una túnica blanca adornada con símbolos que él decía que provenían de textos sagrados antiguos, toda la comunidad se inclinó. Todos excepto yo. Por una fracción de segundo, sus ojos se encontraron con los míos, y en esa mirada vi algo que me heló la sangre. No era amor divino ni sabiduría espiritual, era simple satisfacción de poder. Estas jóvenes han alcanzado la edad sagrada, comenzó su sermón, caminando lentamente frente a nosotras. Hoy dejan atrás la niñez y se convierten en vasos de luz divina. Su unión conmigo es simbólica, una representación del matrimonio entre el espíritu humano y lo divino. Las palabras sonaban hermosas, casi poéticas, pero yo había aprendido que las palabras más peligrosas son las que suenan más convincentes. La ceremonia duró horas. Cánticos en un idioma que nadie excepto el profeta parecía entender realmente. Lecturas de su libro sagrado que él mismo había escrito. Promesas de obediencia y pureza que tuvimos que recitar mientras todos nos observaban.
Me preguntaba si alguien en esa sala realmente creía en todo esto, o si todos, como yo, simplemente tenían demasiado miedo para admitir sus dudas. Una por una, cada chica fue llamada al frente. Vi cómo Sara temblaba tanto que casi no podía caminar. Como Miriam apretaba sus manos hasta que los nudillos se pusieron blancos. Cuando llegó mi turno, el profeta tomó mis manos entre las suyas. Sus palmas estaban húmedas y frías, nada que sugiriera el calor de lo divino. «Lucía», dijo mi nombre como si fuera una posesión que estaba reclamando. «¿Aceptas esta unión sagrada? ¿Prometes servir a la comunidad a través de tu purificación?» Las palabras se atascaron en mi garganta. Podía sentir los ojos de todos sobre mí, especialmente los de mamá y papá. Sabía que decir no era realmente una opción, que la pregunta era solo una ilusión de elección. «Acepto», susurré, y fue como si una parte de mí muriera con esas palabras. El profeta sonrió, y aunque todos en la sala suspiraron aliviados, yo sentí como si hubiera cruzado un umbral del que no habría retorno. Me colocó una corona de flores blancas en la cabeza, tan pesada que me dolió el cuello. Después de la ceremonia, nos dijeron que tendríamos que pasar 3 noches de contemplación en la cabaña especial, cada una sola con el profeta, para completar nuestra purificación espiritual. Las otras chicas fueron llevadas primero, una cada noche. Yo sería la última. Durante esos días de espera traté de convencerme de que todo estaría bien, de que quizás realmente era algo espiritual y mis miedos eran infundados. Pero cada vez que veía a las chicas salir de esa cabaña, sus ojos contaban una historia diferente. La noche que me tocó a mí, llovía. Gotas pesadas golpeaban el techo de la cabaña especial, ubicada en el borde del claro, más alejada del resto de las construcciones. 2 mujeres mayores me escoltaron hasta la puerta, murmurando bendiciones que sonaban más como despedidas. Una de ellas, la señora Marta, apretó mi mano brevemente antes de soltarme, y en ese gesto sentí algo parecido a una disculpa silenciosa. El interior era diferente a cualquier otra cabaña de la comunidad. Había alfombras gruesas en el suelo, cortinas de terciopelo rojo que cubrían las ventanas, y un altar con velas e incienso en una esquina. En el centro había un círculo pintado en el suelo con símbolos que supuestamente representaban protección espiritual. El profeta ya estaba allí, sentado en una silla tallada que parecía un trono improvisado. «Lucía», dijo suavemente, haciendo un gesto para que me acercara, «no tengas miedo. Esta noche es sagrada, es tu renacimiento espiritual». Pero había algo en la forma en que me miraba que no tenía nada de espiritual. Era la misma mirada que había visto en hombres en la ciudad cuando miraban a mamá, una mirada que incluso entonces, siendo niña, sabía que significaba peligro. Me pidió que me sentara en el círculo, que cerrara los ojos y respirara profundamente. Comenzó a recitar oraciones en esa lengua inventada, caminando alrededor de mí en círculos. Sus pasos resonaban en el silencio, mezclándose con el sonido de la lluvia. El incienso era más fuerte aquí, y pronto me sentí mareada, desconectada de mi propio cuerpo. «Para purificarte», explicó, «debo liberarte de las ataduras del mundo físico. Debes confiar completamente en mí, como una hija confía en su padre, como un alma confía en su creador». Sus palabras eran cuidadosamente elegidas, diseñadas para sonar protectoras, pero cada frase me hacía sentir más pequeña, más vulnerable, más atrapada. Comenzó a hablar de liberación a través de la sumisión, de cómo el ego era el enemigo de la iluminación, de cómo yo debía entregarme completamente al proceso. Nunca fue explícito, nunca cruzó las líneas que sabía que no podía cruzar, sin consecuencias legales, incluso en nuestro aislamiento, pero la manipulación psicológica era tan real como cualquier violencia física.
Me hizo participar en rituales que ahora entiendo eran diseñados para romper mi sentido de autonomía. Permanecer inmóvil durante horas mientras él leía mi aura. Recitar afirmaciones sobre mi indignidad y necesidad de guía. Aceptar su energía purificadora, mientras él colocaba sus manos cerca de mí, siempre con la excusa de lo espiritual, siempre bordeando líneas invisibles. Las 3 noches fueron una tortura psicológica disfrazada de iluminación espiritual. No hubo violencia física, no en el sentido tradicional, pero hubo algo igual de devastador. La destrucción sistemática de mi sentido de self, el mensaje constante de que mi valor estaba únicamente en mi obediencia, en mi disposición a ser moldeada según su voluntad. Cuando finalmente terminó y pude salir de esa cabaña, me sentía como un fantasma habitando mi propio cuerpo. Después de la purificación, se esperaba que las novias espirituales se convirtieran en ejemplo para las niñas más jóvenes, que enseñáramos sumisión y obediencia con nuestra conducta. Pero algo extraño sucedió conmigo. En lugar de romperme completamente, la experiencia encendió una chispa de rabia que había estado dormida. Por primera vez en 5 años, empecé a ver la comunidad por lo que realmente era. Observaba más, hablaba menos, notaba cómo el profeta solo aplicaba reglas estrictas a las mujeres y niñas, mientras que los hombres tenían más libertades. Veía cómo las familias que donaban más dinero a la comunidad recibían mejor trato, cómo las críticas eran silenciadas con acusaciones de posesión demoníaca que requerían exorcismos públicos humillantes. Una noche encontré a Elena despierta en la cocina común, mirando por la ventana hacia las montañas oscuras. Nos habíamos distanciado desde su ceremonia, pero algo en su postura me hizo acercarme. ¿Alguna vez piensas en escapar?, le susurré. Ella no me miró, pero una lágrima rodó por su mejilla. Todo el tiempo. ¿Pero a dónde iríamos? ¿Quién nos creería? Esa conversación fue el principio. Descubrí que no era la única que dudaba, que cuestionaba en silencio. Había otras mujeres, especialmente las que habían pasado por la purificación, que compartían mi creciente horror ante lo que habíamos normalizado. Empezamos a encontrarnos en secreto durante los trabajos del huerto o en los momentos de oración silenciosa, intercambiando miradas cargadas de significado, plantando semillas de resistencia. El punto de quiebre llegó cuando la siguiente cosecha de niñas cumplió 17. Una de ellas, Ana, era apenas una niña a pesar de su edad, ingenua y todavía llena de fe genuina en las enseñanzas del profeta. La noche antes de su ceremonia, intentó huir. La encontraron en el bosque aterrorizada y llorando, suplicando que no la obligaran a volver. El castigo del profeta fue público y brutal en su crueldad psicológica. Frente a toda la comunidad, declaró que Ana estaba poseída por espíritus de rebelión y que necesitaba un exorcismo especial. La encerraron en la cabaña de penitencia durante una semana sin comida, solo agua, mientras él realizaba rituales a su alrededor cada noche. Cuando salió, Ana era apenas una cáscara de quien había sido. Fue entonces cuando supe que tenía que hacer algo. No podía salvar a todas, quizás ni siquiera podía salvarme a mí misma, pero tenía que intentar romper el silencio. Recordé que antes de que la comunidad confiscara todos los teléfonos, había escondido uno en el bosque, envuelto en plástico y enterrado bajo una roca distintiva. Era un plan desesperado, pero tenía que intentarlo. Durante semanas, planifiqué mi escape. No podía llevármelas a todas, no sin alertar a los guardias que el profeta había colocado discretamente en los límites de la propiedad. Pero podía llegar a las autoridades, podía contar nuestra historia, podía al menos intentar que alguien del mundo exterior supiera lo que sucedía detrás de estas montañas. La noche que elegí fue durante el Festival de Renovación Espiritual.
cuando todos estarían distraídos con ceremonias y cantos hasta el amanecer. Le dije a Elena mi plan. Por primera vez en meses vi un destello de esperanza en sus ojos. «Ve», me dijo. «Corre y no mires atrás. Envía ayuda si puedes, pero sobre todo, vive. Vive por todas nosotras que todavía estamos atrapadas aquí». El festival comenzó al atardecer. Fuegos ardían alrededor del claro central, y el profeta dirigía cantos que se volvían más frenéticos con cada hora que pasaba. Era la noche perfecta para desaparecer, todos demasiado absortos en el fervor colectivo para notar una ausencia individual. Me había vestido con capas oscuras, llevaba una pequeña mochila con provisiones básicas que había estado acumulando en secreto. Esperé hasta que el ritual alcanzara su punto más intenso, cuando todos estaban de rodillas, con los ojos cerrados, balanceándose y cantando. Me deslicé entre las sombras, mi corazón latiendo tan fuerte que temía que alguien pudiera escucharlo. Cada ramita que crujía bajo mis pies sonaba como una alarma en mis oídos, pero seguí moviéndome, arrastrándome, sobreviviendo. El bosque de noche era un lugar completamente diferente. Los árboles se convertían en gigantes amenazantes. Cada sonido podía ser un perseguidor o un animal salvaje. Pero tenía una ventaja. Había explorado estos bosques durante años. Conocía los caminos, las marcas en los árboles, los arroyos que podía seguir hacia el valle. Mis pies encontraban el camino casi por instinto. Tardé casi 1 hora en llegar a la roca donde había escondido el teléfono. Mis manos temblaban mientras cavaba en la tierra fría y húmeda. Cuando finalmente sentí el plástico, casi lloré de alivio. Pero quedaba la pregunta más importante. ¿Todavía funcionaría después de tanto tiempo? ¿Tendría señal aquí en las montañas? Lo encendí con el corazón en la garganta. La pantalla parpadeó. La batería estaba casi muerta, pero había una barra de señal, débil, pero existente. Con dedos temblorosos, marqué el número de emergencias. Cada segundo que esperaba la conexión, sentía como una eternidad. Finalmente una voz, al otro lado. 911, ¿cuál es su emergencia? Las palabras salieron a borbotones. Les dije dónde estaba, les hablé de la comunidad, de las niñas, del profeta. La operadora me hizo preguntas. Intentó mantenerme calmada. Me prometió que enviarían ayuda. Pero justo cuando terminaba de dar las últimas indicaciones, escuché algo que me heló la sangre. Voces en el bosque, llamando mi nombre. Me habían descubierto. No sé si alguien me vio escapar o si simplemente notaron mi ausencia durante un recuento. Pero ahora podía escuchar al menos 3 voces, quizás más, acercándose con linternas que perforaban la oscuridad del bosque. Apagué el teléfono y comencé a correr, sin dirección clara, solo sabiendo que tenía que alejarme, ganar tiempo, hasta que llegara la ayuda. Las ramas me arañaban la cara. Las raíces amenazaban con hacerme tropezar a cada paso. Detrás de mí, las voces se hacían más fuertes, más desesperadas. «Lucía, es por tu propio bien. Estás confundida, poseída por espíritus malignos». Era la voz del profeta, y sonaba más humana de lo que jamás la había escuchado, despojada de su usual serenidad artificial, ahora llena de rabia apenas contenida. Corrí hasta que mis pulmones ardían, hasta que mis piernas amenazaban con colapsar, y seguí corriendo. No recuerdo exactamente cuánto tiempo pasó antes de ver las luces azules y rojas parpadeando entre los árboles. Podría haber sido 1 hora, podrían haber sido 3. El tiempo había perdido significado. Mi mundo se había reducido a seguir moviéndome, a no dejar que me alcanzaran. Cuando finalmente vi los uniformes, cuando escuché las radios crepitando con comunicaciones oficiales, me derrumbé en el suelo del bosque y lloré como no había llorado en 5 años. Lo que siguió fue un borrón de preguntas,
mantas térmicas, luces brillantes y caos controlado mientras las autoridades entraban a la comunidad. Rescataron a las niñas, arrestaron al profeta y a sus colaboradores más cercanos. Los cargos incluían abuso psicológico, explotación de menores, secuestro, fraude, y una lista que seguía creciendo a medida que más personas comenzaban a hablar. Mi familia salió de allí destruida pero viva. Elena necesitó años de terapia. Mis padres nunca se recuperaron completamente de la culpa de habernos llevado allí. Ahora tengo 24 años. He aprendido a vivir en el mundo real nuevamente, aunque algunas cicatrices nunca desaparecen completamente. Comparto mi historia no para generar lástima, sino como advertencia. Grupos como ese todavía existen, líderes carismáticos que usan la espiritualidad como arma, que envuelven el abuso en lenguaje hermoso y rituales sagrados. Aprende a reconocer las señales, aislamiento del mundo exterior, reglas que solo aplican a los vulnerables, líderes que se colocan por encima del cuestionamiento y sobre todo, cualquier adulto que busque conexiones espirituales especiales con menores. La verdadera espiritualidad nunca requiere que renuncies a tu humanidad, tu autonomía o tu voz. Y si algo se siente mal en tu instinto, probablemente lo es. Confía en esa voz interior que yo ignoré por demasiado tiempo. Podría salvarte la vida.